Las luces del auditorio estaban tenues. El murmullo del público apenas se escuchaba, una mezcla de expectación, reverencia y curiosidad. Esa noche miles de personas se congregaron en el Teatro Principal de Buenos Aires y millones más observaban desde sus pantallas en todo el mundo hispano, esperando las palabras del hombre que había guardado silencio por semanas, Dante Gebel. El pastor argentino, conocido por su carisma y estilo directo, había anunciado un mensaje urgente que había recibido directamente del Espíritu Santo. Nadie sabía de qué se trataba. Solo dijo que rompería el silencio y que lo haría en vivo. Cuando finalmente subió al escenario, se hizo un silencio tan profundo que se podía escuchar la respiración entrecortada de los asistentes. Llevaba una Biblia en la mano derecha y un cuaderno viejo en la izquierda. Su rostro estaba serio, mucho más de lo habitual. Se tomó un momento para observar a todos y luego respiró profundo. «Esta noche no vengo como un predicador», comenzó con voz grave. «Vengo como un testigo. Fui llamado a decir algo que no planeaba. Algo que me fue mostrado de una forma sobrenatural y que no puedo callar más». Un estremecimiento recorrió la sala. Las cámaras enfocaron su rostro y la tensión subió. Nadie respiraba. Nadie se movía. Él bajó la vista hasta su cuaderno y continuó. «Hace exactamente 21 días tuve una visión. No fue un sueño, fue una visión. Estaba despierto, no estaba dormido ni en trance. Estaba orando pidiéndole dirección al Señor. Y de pronto lo vi». El público murmuró. Una mujer en la segunda fila empezó a llorar sin explicación. Dante levantó la vista, sin inmutarse. «Vi el Vaticano. Vi el lugar exacto donde se realiza el cónclave. Había humo, pero no blanco. Era un humo denso, oscuro. Los cardenales estaban reunidos, pero sus rostros estaban cubiertos, como si no quisieran ser vistos. No hablaban entre ellos, solo escribían en papeles que luego desaparecían. Y entonces una voz me habló. No fue una voz audible, sino interna, pero tan clara que parecía estar dentro de mi pecho. El silencio ahora era total. Solo se escuchaban algunos sollozos y el sonido de las cámaras que grababan en vivo. La transmisión tenía millones de espectadores. En Roma, un cardenal dejó caer su copa de vino mientras observaba en su despacho. En México, otro sacerdote apagó la televisión. En Jerusalén, un pastor se levantó de su silla. Todos sabían que lo que venía era importante. La voz me dijo: «El humo que ves no viene del cielo. No es el Espíritu el que está hablando en esa sala. Muchos han cerrado sus oídos, pero aún hay uno que escucha, uno que no ha doblado su rodilla, uno que me busca en lo secreto. Y su nombre ha sido escrito en mi libro». Dante se detuvo. Su respiración era agitada. Se notaba que luchaba por contener la emoción. No entendía lo que estaba viendo. Le pregunté al Señor: «¿Qué quieres decirme con esto?». Y él me respondió con algo que nunca voy a olvidar. Dijo: «Prepárate, porque hablarás cuando llegue la hora. Y cuando hables, el mundo sabrá que no eres tú quien habla, sino yo a través de ti». Una mujer gritó un aleluya desde el fondo del auditorio. Otros empezaron a aplaudir, pero él levantó la mano pidiendo silencio. «No es momento de celebrar aún. Lo que viene no es fácil. Esta visión me mostró también que habrá confusión, que muchos serán engañados, que incluso algunos elegidos comenzarán a dudar, porque el enemigo ha entrado en los lugares sagrados disfrazado de ángel de luz». El público se estremeció. Varias personas lloraban ya, otras se cubrían la boca con incredulidad. Las redes sociales estaban colapsando con miles de mensajes, y el hashtag Dante rompe el silencio se había convertido en tendencia mundial en menos de 10 minutos. Pero la visión no terminó ahí, continuó. «Vi a un hombre. No era un cardenal. No vestía túnica ni tenía anillo. Era un hombre común. Su ropa estaba manchada, sus pies descalzos, pero tenía fuego en los ojos, y caminó hacia el centro de la sala del cónclave. Nadie lo veía, pero él los veía a todos. Y entonces levantó la voz, una voz poderosa que hizo temblar los muros, y dijo: «¿Por qué buscan al Espíritu en las paredes de piedra si Él vive en los corazones de los justos? ¿Por qué hacen pactos entre ustedes si ya hay un pacto eterno con la sangre del Cordero?». Un escalofrío recorrió la sala. Dante miró al público directamente. Sus ojos estaban húmedos. Era evidente que lo que estaba relatando no era una simple predicación. Algo lo había marcado profundamente. Y entonces la sala se llenó de luz, pero no una luz terrenal. Era una luz que no hería la vista, pero iluminaba todo. Y el humo desapareció, y los papeles ardieron sin ser tocados, y los rostros fueron descubiertos, y entre todos había uno que lloraba con los brazos abiertos hacia el cielo. Y la voz me dijo:
Él será señalado, pero yo estaré con él. El público estaba en shock. Nadie hablaba, nadie se movía. Algunos arrodillados, otros con las manos levantadas. El espíritu estaba presente. Se sentía. Esa es la visión que tuve, y la he guardado en silencio hasta ahora, porque el Señor me dijo que hablaría cuando llegara el momento. Y ese momento es hoy, porque el cónclave se acerca, y no será un cónclave más, será un punto de quiebre para la iglesia, un antes y un después. A lo lejos se escucharon sirenas, una señal de que algo estaba sucediendo en otra parte de la ciudad, pero nadie se inmutó. Todos los ojos estaban fijos en el escenario, y Dante bajó la vista de nuevo, cerró su cuaderno, y dijo con voz suave: no vine a señalar, vine a advertir, porque el Espíritu Santo me mostró que cuando el cónclave inicie, también iniciará una batalla, y solo los que escuchen su voz sabrán en qué lado están. La atmósfera era densa. Algunos comenzaban a llorar en silencio mientras otros no sabían cómo reaccionar. El mensaje había caído como un relámpago en el corazón de cada oyente. Nadie se atrevía a levantarse de su asiento. Algunos ni siquiera parpadeaban. Las cámaras seguían grabando en vivo, y en redes sociales ya se hablaba de un acto profético histórico. Dante permanecía en silencio unos segundos. Luego, con voz temblorosa pero firme, dijo: el hombre que vi no tenía rostro conocido, pero lo reconocí. No por su apariencia, sino por su espíritu. Era un hombre quebrantado, humilde, olvidado por muchos, pero lleno de la presencia de Dios. Y el espíritu me dijo: ese es el escogido, no porque tenga poder, sino porque tiene obediencia, no porque se imponga, sino porque se arrodilla cuando nadie lo ve. Alguien gritó desde las filas delanteras: ¿quién es, pastor? Díganos quién es. Pero Dante no respondió de inmediato. Se quedó mirando al suelo, como esperando permiso para hablar. Finalmente levantó la cabeza. No puedo decir su nombre. No aún. No es mi lugar. El espíritu no me lo permitió. Pero puedo decirles esto: él ya ha sido señalado en el cielo, aunque en la tierra aún dudan de él. Ha sido ridiculizado. Ha sido rechazado, incluso por algunos de los suyos. Pero Dios lo ha separado desde antes que naciera. El murmullo se intensificó. Muchos comenzaron a sospechar. Algunos ya comentaban nombres en voz baja, como si intentaran descubrir a quién se refería. Pero Dante prosiguió sin mirar a nadie en específico. El problema no es si la iglesia elegirá bien o mal. El problema es que muchos ya no están buscando a Dios para tomar decisiones. Se basan en estrategias humanas, en alianzas políticas, en votos que no tienen la unción. Y el Espíritu me mostró que si esto continúa, vendrá confusión como nunca antes. Las ovejas no sabrán a quién seguir, porque los pastores habrán perdido el camino. La palabra confusión se repitió en el aire como un eco espiritual. Dante cerró los ojos por un momento. Respiró profundo y prosiguió: pero hay esperanza, porque donde hay un remanente fiel, Dios no guarda silencio. Y el Espíritu me dijo: habla ahora, diles que estén atentos, que oren como nunca antes, que no se dejen llevar por las apariencias, porque el que vendrá no tendrá una corona de oro, sino un corazón de carne. No será el favorito de los hombres, pero será el amado del cielo. Una señora mayor en la tercera fila se puso de pie, temblando. Lo estoy sintiendo, pastor, estoy temblando. Dios está aquí. Algunos comenzaron a aplaudir, otros se arrodillaron. La presencia era tan densa que parecía que el aire se había vuelto más espeso. Nadie quería hablar más, solo escuchar. Vi también un segundo humo, continuó Dante, mientras las luces del auditorio se atenuaban aún más, como si el ambiente mismo quisiera colaborar con el mensaje. Era un humo dorado, salía desde el altar de un lugar escondido. Era puro, sin mancha, y ese humo llenaba una pequeña habitación donde un solo hombre oraba de rodillas, llorando. Y el Espíritu me dijo: este es mi incienso, esta es mi elección, no el humo del sistema, sino el humo de la rendición. El auditorio entero estaba siendo invadido por una reverencia sobrenatural. No era emocionalismo, era algo más profundo, algo espiritual, algo que penetraba los huesos. Sé que muchos van a criticarme por esto, dijo Dante con un tono sereno pero firme. Sé que dirán que me meto en asuntos que no me corresponden. Pero si el Espíritu Santo habla, ¿cómo voy a callar? ¿Cómo podría yo guardar silencio sabiendo lo que Él me mostró? Sería un cobarde, y no me llamó para ser cobarde. Me llamó para ser su voz. El público estalló en aplausos.
pero esta vez eran aplausos solemnes, no de emoción superficial. Era como un acto de afirmación, de respaldo espiritual. El Señor me mostró que después del cónclave el mundo verá cosas que no comprenderá. Verá decisiones que parecerán lógicas, pero que espiritualmente no tendrán fundamento. Por eso hay que orar, hay que clamar, hay que pedir discernimiento como nunca antes, porque no es un tiempo cualquiera, es un tiempo decisivo para la Iglesia. La palabra decisivo hizo eco en los corazones. Muchos sabían, incluso sin entender completamente, que estaban escuchando algo que marcaría un antes y un después. El Espíritu también me dijo algo más. Dante bajó la voz hasta casi un susurro. Me dijo que no tenga miedo de las amenazas, que aunque se levanten voces en mi contra, Él será mi defensa, y que no me guíe por los aplausos ni por los ataques, sino por su voz. En ese momento un joven corrió hasta el altar llorando. Se arrodilló a los pies del escenario sin decir una palabra. Solo lloraba. Un guardia de seguridad se acercó, pero Dante levantó la mano y dijo: «Déjalo. El Espíritu lo está llamando». Muchos más empezaron a moverse, como si algo invisible los empujara a postrarse, a arrodillarse, a pedir perdón, a rendirse. No era un servicio más, no era una conferencia, era un acto profético en vivo transmitido al mundo entero. Dante se acercó al borde del escenario. «No vine a convencerlos», dijo con voz pausada. «Solo vine a ser obediente. Y si con esto solo una persona despierta, si solo uno vuelve a orar, si solo uno vuelve a escuchar al Espíritu, entonces valió la pena». Luego levantó el cuaderno con ambas manos. «Todo lo que he dicho aquí está escrito. No lo cambiaré, no lo borraré, porque no es mío, es del Señor. Y Él me dijo que lo dijera en voz alta. Así que esto queda en sus corazones. Yo ya lo he soltado». Y cerró los ojos. El silencio en el auditorio se volvió casi sagrado. Era como si una presencia invisible caminara entre las filas, tocando a unos, quebrantando a otros, hablando sin palabras a cada corazón. Dante no dijo nada más durante varios minutos. Solo permaneció de pie, con los ojos cerrados y el rostro vuelto hacia el cielo. No había necesidad de palabras. El Espíritu Santo estaba haciendo su obra. Finalmente volvió a hablar. Su voz era suave, pero cargada de autoridad espiritual. Después de aquella visión pasé días en oración. Le preguntaba al Señor por qué me había mostrado eso a mí. Hay tantos líderes, tantos profetas, tantos pastores más sabios, más santos, más preparados. Pero Él me respondió algo que me quebró por dentro. Me dijo: «Te lo mostré a ti porque no buscarás gloria con esto, porque aún temblando obedecerás, y porque sabrás que no se trata de ti, sino de mí». Una ola de llanto se extendió entre la gente. No era tristeza, era convicción. Era como si el Espíritu estuviera llamando a cada uno a recordar su primer amor, a volver a la intimidad con Dios, a dejar el ruido de la religión para oír la voz del cielo. «También entendí otra cosa», dijo Dante mientras caminaba por el escenario con pasos lentos. «Entendí que no basta con tener buena doctrina, buenos sermones o buenas intenciones. El enemigo no teme a los templos llenos si están vacíos de poder. Pero sí tiembla cuando alguien, aunque solo, se pone de rodillas con el corazón rendido». Los aplausos fueron espontáneos, pero suaves. Nadie quería romper la atmósfera que se había formado. Era como estar en un monte santo, donde cada palabra podía ser un eco de eternidad. El Espíritu me dijo: «Habrá una señal. Cuando comience el cónclave, habrá un temblor leve en la tierra. No lo sentirán todos, pero los que me conocen sabrán que no es coincidencia. Será la señal de que estoy interviniendo. Será el aviso de que yo aún gobierno, aunque los hombres crean lo contrario». Las palabras «yo a un gobierno» resonaron como trueno espiritual. Dante se detuvo en el centro del escenario y levantó las manos. «No estoy aquí para hablar del Vaticano. No estoy aquí para criticar cardenales ni cuestionar procesos. Estoy aquí para recordarles que el Espíritu Santo no está limitado por paredes, ni por títulos, ni por votos. Él sopla donde quiere, habla cuando quiere y levanta a quien quiere. Y si tú estás dispuesto, Él también puede hablarte a ti». Varias personas comenzaron a cantar suavemente un coro espontáneo. No era parte del programa. Nadie lo dirigía, pero era como si el cielo estuviera cantando a través de ellos. Una melodía suave, dulce, repetitiva. «Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo». Dante se arrodilló en el escenario, no como un acto teatral, sino como una rendición absoluta. «Señor, aquí estoy. He dicho lo que me pediste. Ahora haz tú lo que solo tú puedes hacer. Habla tú, toca tú, restaura tú». Algunos pastores presentes también se postraron.
La unidad espiritual que se había formado en ese lugar era palpable. No importaban las denominaciones, los títulos, las posiciones. Solo había hambre de Dios. Solo había necesidad de su presencia. Después de varios minutos, Dante se puso de pie nuevamente. Su rostro estaba mojado de lágrimas, pero no se las secó. Dejó que el público viera su vulnerabilidad. Que supieran que no hablaba desde una plataforma de orgullo, sino desde un altar de quebranto. Sé que esto puede tener consecuencias, que seré señalado, que algunos dirán que estoy loco, que otros me atacarán, pero no me importa. El tiempo de los discursos ha terminado. Es hora de hablar lo que el cielo está diciendo, aunque incomode. Es hora de levantar una voz profética sin miedo. El público comenzó a aplaudir con más fuerza, pero él volvió a levantar la mano. No aplaudan por mí. No lo hago por valentía. Lo hago por obediencia. Porque cuando has oído al Espíritu, ya no puedes vivir igual. Ya no puedes callar. Ya no puedes jugar a la iglesia. Hay una urgencia en el cielo y debemos responder. Una joven del público levantó su celular y mostró la pantalla. La transmisión tenía ya más de 18 millones de espectadores conectados en tiempo real. Se estaba viendo en Argentina, México, Colombia, España, Venezuela, Estados Unidos y hasta en Italia, donde algunos canales cristianos lo retransmitían con subtítulos. Esta palabra no es solo para un país, es para toda la iglesia, porque el Espíritu Santo no reconoce fronteras, ni banderas, ni idiomas. Él busca corazones disponibles. Él no está buscando templos, está buscando habitaciones secretas donde lo anhelen. Dante volvió al púlpito donde había dejado su Biblia. La abrió y comenzó a leer con voz temblorosa, pero clara. Y acontecerá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Se detuvo. Estamos en esos días. Ya no es algo que vendrá. Es algo que está pasando ahora mismo. Y el cónclave es solo el reflejo de una guerra que se libra en el cielo. Una mujer gritó desde el fondo: «Habla, Señor, habla a través de tu siervo». Dante bajó la vista, cerró la Biblia y dijo: «No vine a predecir quién será elegido. Vine a anunciar que Dios ya ha elegido, que hay una voz clamando en el desierto espiritual de esta generación, y que no será silenciada aunque quieran apagarla, porque el Espíritu Santo no necesita autorización para moverse. Él es soberano». Dante guardó silencio nuevamente. El ambiente se mantenía cargado de algo que no se podía explicar con lógica. Algunos ya no estaban en sus asientos, estaban de rodillas, llorando, adorando, clamando. Otros permanecían quietos, con los ojos cerrados, como si intentaran escuchar más allá de las palabras. Era como si el cielo hubiese rasgado por un instante el velo entre lo terrenal y lo eterno. Después de que recibí esa visión, retomó Dante con voz más baja: «No dormí por 3 noches. Sentía un peso en el corazón, como si el Espíritu me estuviera preparando para algo mayor. Y entonces la segunda visión vino. Esta vez no fue el cónclave ni el Vaticano. Fue una montaña muy alta, pero no era una montaña física. Era una metáfora. En la cima había una luz, y muchos trataban de subir, pero en el camino varios se detenían. Hizo una pausa observando a su audiencia como si quisiera asegurarse de que lo estaban siguiendo no solo con la mente, sino con el corazón. Vi cardenales, pastores, líderes, todos queriendo llegar a esa luz. Pero uno a uno se detenían a mitad del camino, cansados, tentados por distracciones o simplemente atrapados en la niebla del orgullo. Pero solo uno seguía subiendo, lento, agotado, con los pies sangrando, pero no se detenía. Y cuando llegó a la cima no había una corona ni un trono. Solo una voz que le dijo: «Bien hecho, siervo fiel. No buscaste fama, no buscaste poder, solo buscaste mi rostro». El auditorio volvió a llenarse de lágrimas. No había música, no había efectos especiales, solo una verdad que atravesaba como espada de doble filo. Ese hombre en la montaña era el mismo que vi en la visión del cónclave, continuó Dante. El mismo que oraba solo, el mismo que nadie miraba, pero que Dios había visto. Y el Espíritu me dijo: «El que sube sin buscar ser visto será levantado. El que ora sin micrófonos será escuchado. El que llora en secreto será recompensado en público». En ese momento un grupo de jóvenes comenzó a cantar una melodía suave desde la esquina del teatro. Nadie les pidió que lo hicieran. Fue espontáneo. El canto decía: «Tú ves lo que otros no ven. Tú llamas a quien nadie llama». Dante los miró y sonrió por primera vez en la noche, pero era una sonrisa distinta, llena de ternura y quebranto.
El Espíritu me dijo también que vendrán días de decisiones, que lo que se decida en el cónclave será importante, sí, pero más importante será cómo reaccione la Iglesia, si mirará hacia Roma esperando respuestas o si doblará rodillas buscando al Espíritu. Al decir eso, el público murmuró entre sí. Muchos comprendían por primera vez que estaban viviendo un tiempo profético, no solo por lo que pasaba en lo visible, sino por lo que se estaba moviendo en el mundo espiritual. No estoy diciendo que el cónclave no importe, claro que importa, pero lo que el cielo me mostró es que lo importante no es el nombre que se elija, sino el corazón que se rinda. Dios no respalda títulos, respalda obediencia. Una mujer anciana alzó su bastón y gritó desde su asiento: ¡Gloria a Dios! Eso es lo que necesitamos escuchar. Y muchos comenzaron a aplaudir, pero esta vez con un fervor diferente, como si cada palabra confirmara algo que llevaban tiempo sintiendo. Dante bajó del escenario y caminó entre las filas. Algunos lo tocaban al pasar, no por idolatría, sino como si reconocieran la presencia que lo respaldaba. Él no se detuvo. Caminó hasta el final del auditorio y luego volvió, mirando a los ojos a la gente, uno por uno. Si estás aquí esta noche, dijo sin micrófono, no es casualidad. Fuiste llamado a escuchar esto, porque tal vez tú eres parte de ese remanente. Tal vez tú eres uno de los que aún no ha doblado su rodilla. Tal vez tú también has tenido sueños, visiones, cargas, y pensaste que estabas solo. Pero no lo estás. Se detuvo frente a una joven que sollozaba. Le tomó las manos y le dijo con voz suave: el Espíritu me dice que tus lágrimas han sido recogidas, que tu oración en la madrugada fue escuchada. No temas, Él te está preparando para algo mayor. La joven cayó de rodillas temblando. Otros a su alrededor también comenzaron a llorar y a levantar sus manos. El Espíritu Santo estaba ministrando sin necesidad de palabras. Dante regresó al escenario. Tomó el cuaderno otra vez y lo presionó contra su pecho. En estas páginas escribí todo lo que vi. No soy profeta de oficio, pero sé cuando Dios habla. Y me dijo que lo que se avecina no será sencillo. Habrá sacudidas, habrá señales, pero también habrá un despertar. Porque el Espíritu está buscando adoradores verdaderos. No celebridades, no influencers, adoradores. El público estaba de pie. No por protocolo. Estaban de pie como señal de rendición, como si el mismo cielo los hubiese invitado a alinearse. Voy a decir algo más, y no sé si me volverán a invitar a algún lugar después de esto, dijo Dante, mientras dejaba el cuaderno en el púlpito. Pero no vine a agradar a los hombres, vine a agradar al Espíritu. Él me dijo: habla aunque tiemble tu voz, proclama aunque se burlen, porque no estás solo, yo iré contigo. En ese instante las luces se apagaron por un momento. El auditorio quedó completamente a oscuras. Se escuchó un grito de sorpresa, seguido por un profundo silencio. Y entonces, una luz suave se encendió sobre el púlpito. Nadie había tocado el sistema. Nadie lo había planeado. Dante levantó la mirada. «Y esta es la señal», murmuró. Los asistentes se quedaron sin aliento. Aquella luz tenue que ahora iluminaba el púlpito no parecía provenir del sistema eléctrico. Era suave, cálida, sin ser artificial. Era como si una lámpara del cielo se hubiese encendido justo en el centro del escenario. Dante alzó la vista lentamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de reverencia, temor santo y certeza. Sabía que no estaba solo. Sabía que el Espíritu estaba allí, validando cada palabra pronunciada. «No teman», dijo con la voz apenas quebrada. «Esto no es un show, no es manipulación. Es simplemente Dios recordándonos que sigue hablando, que no ha dejado de mirar a su iglesia, y que no está lejos, como muchos creen. Él está más cerca de lo que imaginamos, y se está manifestando de formas que ya no podremos ignorar». El público permanecía en pie, en absoluto silencio. Nadie se atrevía a moverse. Muchos tenían los ojos cerrados, otros los brazos extendidos como esperando una impartición directa del cielo. El espíritu se movía de forma libre, como un río imparable. Dante volvió a tomar la palabra, ahora con una claridad renovada. El espíritu me mostró que en este tiempo la voz del cielo será más clara para aquellos que dejen de lado el ruido. La política, la religión vacía, los intereses humanos, todo eso se convertirá en polvo. Pero los que buscan a Dios con sinceridad, aunque no sean conocidos, aunque no tengan púlpitos, serán los que escuchen lo que muchos cardenales no querrán oír. Dio un paso hacia adelante, fuera del foco de luz. Su sombra se alargó sobre el escenario. Dios me habló de una generación de hombres y mujeres invisibles para el mundo, pero fundamentales para el reino.
Gente que ora en silencio, que intercede sin ser vista, que gime por la iglesia mientras otros discuten teologías. Esa generación será el soporte del próximo mover de Dios. No estará en la portada de revistas ni en el canal de noticias del Vaticano, pero serán los que sostendrán el verdadero fuego. Un joven en la primera fila cayó al suelo, con las manos cubriéndose el rostro. Comenzó a gritar con voz entrecortada: «Señor, aquí estoy, úsame a mí». Al instante, otros jóvenes lo rodearon, no para consolarlo, sino para unirse al clamor. Uno por uno comenzaron a postrarse. Era un llamado colectivo, era como si una ola de consagración se hubiera desatado. Dante, conmovido por lo que veía, se arrodilló también. «Este es el fruto de la obediencia», dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «El Espíritu no me mandó a predicar una conferencia, me mandó a despertar corazones, y estoy viendo lo que Él prometió. Una generación que no busca poder sino presencia, que no pelea por un cargo sino que ruega por una habitación donde se escuche la voz de Dios». Una mujer en la fila del medio levantó su Biblia y gritó con fuerza: «La palabra está viva, el Espíritu la confirma, estamos listos, Señor». Entonces Dante se puso de pie una vez más. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y habló con una convicción que estremeció a todos. «Me mostraron también una figura, un candelabro de 7 brazos. Cada brazo tenía una llama, y una a una las llamas se apagaban, excepto una, la llama central. Y el Espíritu me dijo: las estructuras caerán, los nombres serán olvidados, pero mi fuego en el centro permanecerá. Esa es la señal de mi remanente, de los que no me han olvidado, de los que aún me arden en el alma». La metáfora era clara. El sistema religioso podía tambalearse, pero el fuego de Dios, ese que arde en los corazones sencillos, no sería apagado por ninguna votación ni decreto. Era el fuego de la fidelidad secreta. Dante bajó la vista. Su rostro reflejaba la carga espiritual que llevaba encima. Había hablado con peso, con urgencia, con lágrimas, pero también con autoridad. Una autoridad que no venía de cargos eclesiásticos, sino de haber estado en el secreto con Dios. Este mensaje no fue para todos, pero si tú lo estás recibiendo con temor de Dios, entonces eres parte de ese grupo que el cielo está activando. No esperes a que el Vaticano haga un anuncio. Tú eres llamado ahora a ser luz, a ser intercesor, a ser voz en medio del desierto. El público comenzó a repetir en voz alta: «Aquí estoy, Señor, aquí estoy», una y otra vez. Algunos en susurros, otros gritando. Era una declaración colectiva de disponibilidad, de entrega, de guerra espiritual. Las cámaras enfocaban rostros empapados de llanto, jóvenes de rodillas, adultos con las manos en alto, pastores abrazando a personas quebrantadas. Un hombre de traje había dejado su puesto de cámara para postrarse también. Nadie podía resistir lo que estaba ocurriendo. Y entonces Dante dijo algo que rompió el último muro de contención. «El Espíritu me pidió que diga esto a los que tienen miedo de perderlo todo. Si pierdes por obedecerme, no perdiste, sembraste. Y lo que siembras por mí te será multiplicado en honra celestial». Un estruendo de aleluyas, gritos de guerra y llanto invadió todo el lugar. Era como si una trompeta invisible hubiera sonado. Algo se había activado, algo irreversible, algo eterno. El eco de los clamores seguía resonando en el auditorio. No era histeria, era un despertar. Los rostros de los asistentes reflejaban lo que solo puede causar el Espíritu: convicción, consuelo y urgencia al mismo tiempo. Mientras algunos lloraban en silencio, otros proclamaban versículos, otros simplemente se arrodillaban en total silencio. El aire estaba cargado de presencia, como si cada partícula vibrara con el soplo de Dios. Dante se sentó en el borde del escenario, con la Biblia sobre sus piernas. No hablaba como predicador, hablaba como un hijo de Dios quebrantado. Se notaba agotado, no físicamente, sino espiritualmente, como quien ha cargado con una visión que lo ha traspasado. «Lo que está pasando aquí», dijo con voz más suave, «no es por mí, ni siquiera es por lo que dije. Es el Espíritu Santo confirmando que esta es su hora, que este es el momento en que los dormidos despiertan, que los templos vacíos de fuego volverán a encenderse, que los altares personales serán restaurados». El público seguía en silencio absoluto. No había necesidad de gritos ni emociones forzadas. Era una solemnidad pura, sagrada. Muchos en sus casas, viendo la transmisión en línea, comenzaron también a arrodillarse. Comentarios como «no puedo parar de llorar» o «siento fuego en mi cuarto» inundaban las redes sociales. Dante tomó aire profundamente.
Les dije que había más, murmuró. Y esto es lo más difícil de compartir, pero debo hacerlo. El Espíritu me mostró que en medio del cónclave habrá una confrontación, no visible al mundo, no pública, será espiritual, entre dos fuerzas, una que representa el poder del sistema, y otra, la obediencia del reino, y me dijo, no todos los que se visten de blanco han sido limpiados por mí, y no todos los que son pequeños son ignorantes. La frase provocó un estremecimiento colectivo. Era fuerte, era directa, pero se sentía como verdad absoluta. No había juicios personales, no había odio, solo una advertencia santa. El Señor me permitió escuchar una conversación, continuó Dante, ahora con el rostro serio, como si cada palabra pesara una tonelada. Una conversación entre dos hombres en una sala de mármol. No vi sus rostros, pero sí sus corazones. Uno hablaba de estrategias, de cómo evitar que alguien fuera elegido. Decía, ese hombre es un riesgo, es demasiado puro, no nos sirve. Y el otro solo escuchaba dudando, hasta que una sombra cubrió la sala, y ambos se silenciaron, y una voz retumbó como trueno. Yo ya he elegido, y nadie lo impedirá. Un silencio total se apoderó del lugar. Ni siquiera los sollozos se escuchaban. Era como si el Espíritu hubiese impuesto una pausa divina para que esa frase se clavara en el alma de todos. Esa voz era como muchas aguas, como viento, como fuego. No era humana, era Dios mismo. Y entendí entonces que no importa cuántos planes humanos se hagan, no importa cuántas manipulaciones intenten, cuando Dios decide algo, su voluntad se cumple, y el cónclave será testigo de eso. Un joven gritó desde el fondo, entonces no tenemos que temer. Y Dante respondió con firmeza, así es, no hay que temer al hombre, solo hay que temer perder la voz de Dios, porque si Él está contigo, aunque todo el sistema esté en tu contra, prevalecerás. Las personas comenzaron a gritar «Amén» con una fuerza renovada. Otros volvían a postrarse. Algunos abrazaban a desconocidos. Era un derramamiento de unidad, un solo cuerpo en un solo espíritu. El Señor me dijo también algo sobre Latinoamérica, continuó Dante. Me dijo, he puesto mis ojos sobre esta tierra. De aquí saldrán voces que estremecerán a Europa. Profetas que no llevan toga, pero sí fuego. Hombres y mujeres que no buscarán el aplauso del Vaticano, pero que serán escuchados por el cielo. Al escuchar eso, una mujer mexicana levantó su bandera con lágrimas en los ojos. Aquí estamos, oh Señor, Latinoamérica está despierta, gritó. Y muchos comenzaron a gritar los nombres de sus países, no con orgullo nacional, sino como una ofrenda. Argentina para Cristo, México te adora, Colombia es tuya, Señor. Dante extendió las manos al cielo. Padre, escucha a tu pueblo, mira sus corazones rendidos. Activa lo que ya has determinado. Levanta los Josués, los Eliseos, las Déboras, los Ezequieles de este tiempo. El auditorio parecía un campo de batalla espiritual. No había caos, había orden celestial. Cada palabra, cada clamor, cada lágrima tenía un propósito. Era una habitación abierta entre la tierra y el cielo. Entonces Dante hizo algo inesperado. Se quitó el saco y lo colocó sobre el púlpito. Este saco representa la posición, la estructura, el protocolo. Pero hoy lo dejo aquí, porque lo que viene ya no se va a sostener en lo tradicional. Lo que viene es algo que solo se puede sostener con rodillas dobladas y oídos abiertos. El público aplaudió, pero era un aplauso reverente, como cuando se presencia un acto sagrado. Este es el mensaje que me ardía en los huesos, dijo con la voz quebrada. Y ahora que lo he dicho, siento que el peso ha sido entregado. No me pertenece más. Ahora es de ustedes. Lo que hagan con él marcará su camino. Dante permanecía de pie frente al púlpito con la mirada baja. Era evidente que cada palabra lo había desgastado, no por falta de fuerza física, sino porque había entregado algo profundo, íntimo, cargado de eternidad. El ambiente aún vibraba. Nadie se atrevía a romper ese silencio sagrado. Algunos seguían postrados, otros con las manos alzadas, otros simplemente llorando en silencio. Entonces, como si el Espíritu le diera nueva instrucción en ese preciso momento, Dante levantó el rostro y dijo: «El Espíritu me habló también de los que están viendo desde sus casas. Me dijo, algunos que no pudieron estar aquí físicamente están siendo tocados más que muchos que vinieron en persona, porque no es el lugar, es la disposición del corazón». Y me mostró a una mujer, sola, con sus hijos dormidos en una pequeña casa. Ella ve esta transmisión con lágrimas, sintiendo que algo le arde por dentro. El Señor me dijo que ella será usada para iniciar un avivamiento en su comunidad,
aunque nadie crea en ella todavía. En ese instante miles de personas comenzaron a escribir en los comentarios de la transmisión: soy yo, lo recibo. Ese mensaje es para mí. Una fuerza invisible parecía estar recorriendo hogares, hospitales, prisiones, iglesias cerradas. El mensaje estaba cruzando fronteras y entrando en lugares donde el púlpito no llegaba, pero el espíritu sí. Dante bajó lentamente las escaleras del escenario y se dirigió a una mujer mayor que estaba sentada sola en la última fila. Ella lloraba en silencio, como quien no quiere ser vista. Él se arrodilló frente a ella, tomó sus manos y le dijo: usted ha orado por esto durante años. El Señor me dice que sus oraciones no fueron ignoradas, que lo que hoy está viendo es parte de la cosecha de sus lágrimas. La mujer tembló, soltó un sollozo profundo y se abrazó a Dante. Nadie interrumpió. Era un momento sagrado. Las cámaras enfocaron la escena sin intervenir, sabiendo que no se trataba de un acto para televisión, sino de una respuesta del cielo. Dante volvió al escenario. Su rostro, antes agotado, ahora mostraba una mezcla de paz y autoridad renovada. El Espíritu me dijo también que pronto habrá un rompimiento. No un escándalo, no un evento mediático, un rompimiento espiritual, como cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Será repentino, será visible, y muchos no sabrán cómo interpretarlo, pero los que han estado orando sabrán que es la señal. El público contuvo el aliento. La frase «el velo se rasgará» quedó flotando en el aire, como una profecía que aún no se había cumplido, pero que ya comenzaba a manifestarse en lo invisible. Dios está cansado de la religión que no lo incluye, dijo Dante con una firmeza que no tenía nada de odio, pero sí todo de verdad. De los altares donde ya no se le menciona, de las reuniones donde se habla más del hombre que de Cristo. Por eso este rompimiento no será negociado, será decretado desde el cielo, y cuando ocurra, muchos quedarán en shock. Pero los que han permanecido en obediencia sabrán que era necesario. Los aplausos esta vez fueron contenidos, no por indiferencia, sino por respeto. Se sentía como si se estuviera presenciando algo profético en tiempo real. Dante se acercó al micrófono una última vez. Ya no tengo mucho más que decir. Lo que me fue mostrado, ya lo he compartido. Lo que debía declarar, lo he declarado. Lo que el Espíritu ha hecho está a la vista de todos. Ahora es decisión de cada uno qué hará con esto. Se giró y miró el cuaderno sobre el púlpito. Lo levantó con ambas manos y dijo: este cuaderno no es mío, es del cielo. Lo guardaré, no como un trofeo, sino como un testimonio, porque cada palabra aquí escrita fue confirmada esta noche por la presencia de Dios. Y si alguna vez me olvido, si alguna vez me desvío, este cuaderno me recordará que fui llamado a hablar la verdad, aunque duela. Volvió a cerrar los ojos y murmuró una oración apenas audible. Gracias, Señor. Me has usado a pesar de mí. Me has hablado aunque no lo merecía. Me has confiado una palabra que no era digna de recibir. Pero aquí estoy, todo tuyo. El público comenzó a cantar suavemente, sin indicación alguna. Era un cántico espontáneo, una adoración sin letra definida, solo una melodía celestial. Una muestra de que el mensaje no había terminado con las palabras de Dante, sino que ahora seguía en los corazones encendidos. Una joven se levantó y gritó con voz firme: yo también vi fuego en mis sueños. Dios me habló sobre el cónclave. Pensé que era mi imaginación. Y otros comenzaron a confirmar visiones, sueños, impresiones. Era como si una red de intercesores, profetas escondidos y siervos anónimos estuviera despertando en tiempo real. Dante sonrió, no por vanidad, sino porque comprendía que esa era la verdadera recompensa. No la fama, no los aplausos, sino ver que la iglesia volvía a escuchar al Espíritu. El avivamiento ya no está en camino, dijo mientras las luces del auditorio comenzaban a encenderse lentamente. El avivamiento ha comenzado esta noche, no en este edificio, sino en los corazones. El cónclave será solo una excusa para que el cielo haga lo que ya ha determinado. Prepárense, porque lo que viene no será controlado por el hombre, será dirigido solo por el Espíritu Santo. La mayoría del auditorio permanecía de pie, como si nadie quisiera que ese momento terminara. No había prisas, no había ansiedad. El tiempo había sido suspendido. Las personas sabían en lo más profundo de su espíritu que estaban presenciando algo irrepetible. Las redes sociales seguían ardiendo. Cientos de miles ahora se conectaban en vivo desde otros continentes y la transmisión estaba siendo traducida simultáneamente al inglés, francés e italiano. El mundo observaba en silencio lo que el cielo había desatado. Dante respiró profundamente. Caminó hasta el centro del escenario con paso lento, como quien ya ha dicho lo esencial,
pero sigue siendo guiado por la voz que no calla. Levantó la vista y habló con ternura, pero con un peso invisible sobre sus hombros. El Espíritu me pidió que les diga algo más, algo que cambiará cómo ven los próximos días. Él me mostró que justo antes del cónclave habrá una confusión. Algunos medios anunciarán cosas que no son ciertas. Voces se levantarán en desacuerdo. Habrá rumores, divisiones, incluso dentro del cuerpo de Cristo. Pero no teman, porque todo eso será parte del zarandeo. Algunos comenzaron a murmurar. Era la primera vez que escuchaban algo tan específico. Dante levantó la mano para pedir calma. El zarandeo no es destrucción, es purificación. El Señor me mostró que muchas cosas que parecen caos en realidad serán movimientos de su mano para limpiar, para separar, para revelar. Y me dijo, después de la confusión vendrá claridad, porque cuando todo lo falso caiga, mi verdad se levantará con más fuerza que nunca. Un joven gritó, entonces debemos estar listos. Y Dante respondió sin dudar, exactamente. Este es el momento para estar vigilantes, para discernir, para no correr detrás de todo lo que brilla, sino quedarnos firmes esperando lo que arde. La frase lo que arde se repitió entre varios asistentes como una declaración. Yo quiero lo que arde, gritó una mujer. Yo dejo lo que brilla si eso me aleja del fuego. Dante bajó la mirada y se pasó la mano por el rostro. Estaba visiblemente tocado. No pensé que esta noche se convertiría en un altar mundial, dijo con voz quebrada. Pero el Señor sabía. Él ya había marcado este día. Él ya había escrito cada palabra. Y tú estás aquí porque Él quiso que lo escucharas. Un hombre se puso de pie en la parte trasera del auditorio. Llevaba una camisa blanca simple y los ojos llenos de lágrimas. Pastor, dijo, yo iba a quitarme la vida esta noche. Pero abrí YouTube antes, y el Espíritu me ató a esta transmisión. No entiendo todo, pero sé que Dios me salvó. El silencio fue absoluto. Dante descendió una vez más del escenario y caminó hacia aquel hombre. Lo abrazó fuerte sin decir nada. No había nada que agregar. Solo ese gesto bastaba. Todos los presentes se unieron en aplausos, pero no eran aplausos de admiración humana. Eran vítores de victoria espiritual. El infierno había perdido otra alma. De regreso al púlpito, Dante tomó un respiro profundo y dijo, esto es lo que el Espíritu me mostró también, que habrá una última elección, no del Papa, no del cónclave, sino del corazón. Cada uno de nosotros deberá decidir en los próximos días, ¿seguiré lo que dice la multitud o lo que me dice el Espíritu? ¿Me dejaré guiar por el ruido o por la voz suave del cielo? Esta elección marcará no solo el rumbo de la iglesia, sino el destino de nuestras almas. La gente escuchaba con atención absoluta, ya no como espectadores, sino como soldados en formación, recibiendo sus instrucciones antes de la batalla. Nadie quería perderse una palabra. Nadie quería distraerse ni un segundo. El Espíritu me dijo, voy a levantar columnas invisibles, no edificios, personas. Serán columnas que sostendrán mi mover en los días oscuros. Y tú, me dijo, debes llamarlas a que se levanten ahora. Porque cuando el humo comience a subir en el cónclave, el fuego también se encenderá en ellas, y serán antorchas en medio de la confusión. Y entonces Dante alzó la voz con una convicción nunca antes vista aquella noche. Columna de Dios, levántate ahora. No esperes un título, no esperes aprobación. Si el Espíritu te llamó, responde. Si Él te llenó, actúa. Este es tu momento, este es tu llamado. Una explosión de gritos, lágrimas y oración estalló en todo el lugar. Era un clamor desesperado y poderoso, como si las almas respondieran directamente al llamado del cielo. Aquí estoy, haz lo que quieras conmigo, Señor. Se oía de un lado al otro del auditorio. Dante se arrodilló una vez más. No era un acto simbólico, era genuino, era una rendición. Señor, tú sabes que no vine por fama, solo por tu voz. Y si has encendido esta llama, no permitas que se apague. Haz que arda hasta el final. En ese momento las luces volvieron a bajar, pero esta vez no por falla técnica. Era intencional. El equipo técnico, guiado también por el ambiente, dejó solo una luz tenue enfocando el centro del escenario. Todo lo demás quedó en penumbras. Dante no dijo nada más. Solo permaneció en silencio, de rodillas, con la cabeza inclinada, mientras el público oraba, lloraba y se rendía junto con él. Pasaron varios minutos sin que nadie hablara. Era como si todo el auditorio hubiese entrado en un estado de adoración pura, sin necesidad de dirección, sin estructura, sin intervención humana. Las personas estaban entregadas, algunas con las manos alzadas, otras con el rostro en el suelo.
otras simplemente llorando en silencio. El Espíritu Santo se movía con libertad total. Dante seguía arrodillado en el centro del escenario. No buscaba protagonismo. De hecho, parecía querer desaparecer entre la multitud. Se quedó así, en silencio, con la cabeza baja, como quien se ha vaciado por completo y ahora solo quiere escuchar. Una brisa leve se sintió pasar por el auditorio, aunque no había ventanas abiertas. Algunos se estremecieron. Otros dijeron que sintieron calor en el pecho. Era como si el mismo aliento del Espíritu soplara entre ellos. De pronto Dante alzó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas, pero brillaban con una claridad intensa. Tomó el micrófono una vez más. Su voz era suave pero llena de peso. El Señor me está diciendo algo más. No planeaba decirlo, pero no puedo callarlo. Escuchen bien. Después del cónclave vendrá una temporada de señales. Señales en la tierra, señales en las naciones, señales en la iglesia. Y los que estén en oración las reconocerán. No teman cuando vean temblores, confusión o cambios repentinos. Todo eso será parte del nacimiento de algo nuevo. El auditorio se volvió a llenar de murmullos. La expectativa era palpable. Cada palabra de Dante era como una chispa que encendía fuego en los corazones. Me dijo también que muchos que hoy son ignorados serán exaltados, y muchos que hoy son exaltados serán silenciados, porque viene una inversión espiritual, no para humillar, sino para corregir, no para destruir, sino para restaurar, porque el reino no se trata de jerarquías humanas, sino de obediencia divina. En ese momento, un pastor que había estado sentado en la primera fila se levantó y se arrodilló frente a todos. He sido parte del sistema, gritó con voz quebrada. He callado por miedo, he jugado a la política eclesiástica. Pero hoy renuncio a eso, solo quiero volver al altar verdadero. El público lo observaba con lágrimas. Era una confesión pública, no de vergüenza, sino de redención. Dante descendió una vez más del escenario y lo abrazó. Le susurró algo al oído que nadie más escuchó y luego lo ayudó a ponerse de pie. Esto es lo que el Espíritu está haciendo, dijo Dante mientras volvía al centro. Está llamando al arrepentimiento verdadero, no al arrepentimiento emocional, sino al genuino, al que te lleva a cambiar de dirección, al que te obliga a renunciar a tus planes para abrazar los de Él. En ese momento varias personas comenzaron a confesar sus pecados en voz alta, no como espectáculo, sino como una limpieza del alma. He predicado sin orar, he hablado sin escuchar al Espíritu, he manipulado para subir de posición, he ignorado los sueños que Dios me dio. Cada confesión provocaba un nuevo nivel de quebranto en los presentes. Era como si el cielo estuviera derramando agua viva para purificar un altar que había estado seco por años. Dante levantó nuevamente el cuaderno, lo abrió por una de las últimas páginas y leyó. Y en los días del humo sagrado haré que mi remanente se levante. No temerán al fuego porque serán fuego. No temerán a la espada porque llevarán mi palabra en sus bocas. No temerán al rechazo porque ya han sido aceptados por mí. Ellos no serán muchos, pero serán míos. Y donde ellos estén, allí estaré yo. La gente comenzó a aplaudir, a gritar, a orar en lenguas. Era como si el mismo cielo estuviera sellando esa declaración. Una mujer gritó desde una esquina: «Ese remanente soy yo». Y otros comenzaron a repetir la frase: «Soy parte del remanente. Estoy aquí, Señor. Haz tu obra en mí». Dante cerró el cuaderno lentamente. Lo sostuvo con ambas manos, como si tuviera fuego dentro. «Este cuaderno está lleno», dijo. «Pero lo que más me impacta no es lo que está escrito en él, sino lo que hoy está siendo escrito en el cielo. Porque mientras ustedes responden, los ángeles están registrando cada entrega, cada oración, cada decisión». Volvió a arrodillarse por tercera vez. Esta vez no dijo nada. Solo colocó el cuaderno sobre el altar improvisado y puso las manos sobre él. Todo el auditorio se arrodilló también, como un solo cuerpo, no por instrucción, sino por convicción. Era como si el Espíritu hubiera ordenado silencio general para sellar lo que se había iniciado. En ese momento, sin que nadie lo esperara, un rayo de luz entró por una de las pequeñas ventanas altas del auditorio. Eran las primeras horas de la madrugada. El sol apenas comenzaba a asomarse. La luz dorada atravesó la sala e iluminó directamente el lugar donde estaba el cuaderno. Algunos comenzaron a llorar con más fuerza. Otros levantaron sus manos en total adoración. Un joven gritó con voz entrecortada: «Él está aquí, Jesús está aquí». Dante alzó la vista hacia la luz. Sus labios se movían en oración, pero nadie escuchaba lo que decía. Era un momento íntimo, santo, profundo y eterno.
El silencio reinaba como si todo el cielo hubiera descendido en ese auditorio. La luz dorada seguía bañando el altar donde descansaba el cuaderno. Nadie se movía. Nadie quería romper ese momento. Era como si cada alma supiera que estaba frente a algo eterno, sagrado, irreversible. Dante, aún de rodillas, respiró hondo. Lentamente se puso de pie, con lágrimas en el rostro, pero con una mirada firme. Tomó el micrófono una última vez, como si supiera que esas serían sus últimas palabras en aquella noche que ya había marcado a millones. Todo lo que el Espíritu me mostró, todo lo que me fue confiado, ya lo entregué, dijo con voz temblorosa pero cargada de paz. Y ahora solo queda una cosa más por hacer: sellarlo con obediencia, porque las revelaciones sin obediencia se convierten en juicio, pero las revelaciones acompañadas de acción se transforman en avivamiento. El auditorio entero respondió con un amén profundo, como un rugido espiritual que no venía de la garganta, sino del espíritu. El Señor me dijo que habrá voces que tratarán de desacreditar lo que aquí ha sucedido, continuó Dante. Dirán que fue emocionalismo, histeria, manipulación. Pero el Espíritu también me mostró que aquellos que fueron tocados sabrán distinguir. Porque la verdad no necesita ser defendida. La verdad se sostiene sola. Una mujer levantó un cartel hecho a mano que decía: «Mi casa ardió esta noche con fuego de Dios». Otros comenzaron a alzar Biblias, teléfonos, pañuelos, cualquier cosa que tuvieran en la mano, como una señal de compromiso, de fe, de pacto. Dante sonrió con humildad. Esto no termina aquí. Esta noche es solo el comienzo. Porque el Espíritu ya no se está moviendo en eventos, se está moviendo en personas. Y tú eres una de ellas. Esta generación no verá avivamiento en los grandes estadios. Lo verá en las cocinas, en los cuartos, en las calles, en los hospitales. Porque lo que viene no será dirigido por agendas humanas, sino por el soplo de Dios. Se hizo una pausa. Dante cerró los ojos y levantó la Biblia con ambas manos. Así como la palabra fue entregada, también debe ser vivida. No basta con emocionarnos esta noche. Tenemos que llevar este fuego a nuestras familias, a nuestras iglesias, a nuestras comunidades. Porque el mundo necesita ver que el Espíritu sigue hablando. Y lo hará a través de ti. Los aplausos estallaron una vez más, pero no eran celebraciones superficiales. Eran gritos de guerra, de propósito, de respuesta. Cada alma allí sabía que estaba siendo enviada. El cónclave vendrá, dijo Dante con solemnidad, y marcará una etapa. Pero lo más importante ya comenzó, el cónclave del Espíritu, donde no se vota, donde no hay tronos dorados, donde no se elige por alianzas, sino por corazones rendidos. Y tú, que has dicho sí, has sido convocado a ese cónclave eterno. Un escalofrío recorrió a todos los presentes. Esa revelación final había cerrado un círculo. Había sellado todo con una verdad incuestionable, que el verdadero mover no está limitado a un lugar geográfico, ni a una élite religiosa, sino al Espíritu mismo. Dante bajó del escenario. No hubo despedidas teatrales ni palabras grandiosas. Solo caminó hasta el fondo del auditorio, entre la gente que ahora lo miraba no como una figura, sino como un hermano, como un siervo obediente que había cumplido su encargo. Varios intentaron detenerlo para agradecerle, pero él solo les decía: «La gloria es del Señor», y seguía. No buscaba reconocimiento, solo obediencia. Al llegar a la puerta se detuvo, miró hacia atrás. Todo el lugar aún oraba, cantaba, adoraba. Muchos no se habían movido de su posición inicial. Era como si la eternidad hubiera abrazado ese espacio. Entonces, con voz apenas audible, dijo: «Él vendrá pronto, y vendrá por una iglesia que escuche su voz». Y salió. Afuera, el sol ya había salido completamente. La ciudad despertaba sin saber que en una pequeña sala de teatro el cielo se había manifestado. Horas después, medios de comunicación comenzaron a hablar del evento. Algunos lo ridiculizaron, otros lo ignoraron, pero millones de personas sabían lo que había pasado. Habían sido testigos, habían sido marcados, habían sido llamados. En todo el mundo comenzaron a surgir reuniones espontáneas de oración. Jóvenes organizaban vigilias en parques. Iglesias abrían sus puertas a medianoche. Familias completas oraban unidas por primera vez en años. No había campañas ni marketing. Solo fuego, solo presencia, solo el Espíritu. Y mientras el cónclave en Roma se aproximaba, muchos sabían que ya nada sería igual. Porque una generación había despertado. Porque el Espíritu Santo había hablado. Y quienes lo escucharon no volverían a callar.
Si has llegado hasta este punto, si has permanecido conectado, escuchando cada palabra, cada visión, cada advertencia y cada promesa, entonces no hay duda. El Espíritu Santo está tocando tu vida. Esto no fue un mensaje más, no fue una predicación común. Lo que presenciaste fue un mover del cielo, una convocatoria divina, un despertar de corazones dispuestos. No fuiste tú quien llegó por casualidad a este video. Fue el Señor quien te trajo. Fue el Espíritu Santo quien susurró tu nombre en lo secreto y te dijo: escucha, porque esta palabra es para ti. Ahora es tu momento, no solo para emocionarte, no solo para llorar, sino para actuar, para cerrar la puerta de tu cuarto y empezar a orar como nunca antes, para levantar altares en tu casa, para arrepentirte si es necesario, para volver a consagrarte, para hablar con tus hijos, con tu iglesia, con tu comunidad, porque tú también fuiste llamado al cónclave del Espíritu. No importa si tienes título o no. No importa si te sientes preparado o no. Lo que importa es que tu corazón esté disponible. Porque como escuchaste hoy, Dios no elige a los capacitados, capacita a los obedientes. Esta es tu hora. El reloj profético está corriendo. Y tú no puedes seguir viviendo como si nada estuviera pasando. La eternidad te está llamando. Y si sentiste fuego, si sentiste temblor, si algo dentro de ti se movió, entonces responde. No te calles. Comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez una vida será salvada. Tal vez un corazón volverá a Dios. Tal vez una familia será restaurada. Porque esto no es entretenimiento, es un llamado divino. Ora, comparte, arrepiéntete, restaura, obedece y sobre todo, escucha al Espíritu Santo, porque aún sigue hablando. Recuerda, no es tiempo de religión, es tiempo de revelación. No es tiempo de estructuras, es tiempo de rodillas dobladas. No es tiempo de esperar, es tiempo de responder. Y si llegaste hasta aquí, es porque Dios ya está trabajando contigo. Ahora, levanta tu mano ahí donde estás y repite con todo tu corazón: Señor, aquí estoy. Yo no quiero ser espectador. Quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Perdóname por mi tibieza, por mi distracción, por mi orgullo. Hoy me rindo. Hoy decido escucharte. Úsame. Lléname, guíame. Yo soy parte de tu remanente. Amén. Si hiciste esta oración, te abrazo en el Espíritu. No estás solo. Hay una generación como tú, despertando en todo el mundo. Y juntos veremos la gloria de Dios manifestarse como nunca antes. Comparte este mensaje. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y déjanos en los comentarios lo que el Espíritu te habló hoy. Queremos orar contigo. Queremos ver el avivamiento comenzar contigo. Hasta entonces, permanece atento, porque el Espíritu se sigue moviendo, y recuerda, Él vendrá pronto, y vendrá por una iglesia que escuche su voz.